mañana con la serie que hemos empezado, ¿no? De una vida de fe. Una vida de fe es lo que agrada a Dios. Pero, ¿qué tipo de fe? Recuerden, hermanos, de que todos tenemos fe, ¿no? Todo ser humano tiene esa imagen y semejanza de Dios, esa conciencia, ¿no? De que hay un ser superior, ¿no? Y creemos en algo o en alguien, ¿no es verdad? Por eso el hombre ha usado la religión de alguna manera, ¿no? Para acercarse a Dios y de alguna manera buscar su favor. Pero esa fe secular, esa fe carnal, se contrasta con la fe bíblica, la fe espiritual, la fe que encontramos en la palabra del Señor, que es la fe salvadora, ¿no? Y la fe que nos hace vivir a los salvos, hijos de Dios, agradándole a nuestro Dios. Entonces, siguiendo, hermanos, con el estudio, una vida de fe, vamos a mirar en esta mañana el contraste entre estas dos fe, con un ejemplo bíblico. ¿Está bien? Vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis capítulo 4. ¿Ya? Génesis capítulo 4. Usando la historia de Caín y Abel, vamos a mirar, hermano, estas dos clases de fe, de la cual la Escritura nos habla. ¿Sí? Entonces, el tema para hoy es la fe bíblica versus la fe secular, o la fe espiritual versus la fe carnal. Recuerdan que en la definición en estudios anteriores dijimos de que la fe carnal, la fe secular se guía por lo que ve, ver para creer, ¿no? Pero la fe bíblica, la fe espiritual, dice que hay que creer primero para ver. Y eso fue lo último que estuvimos mirando, ¿no? El domingo pasado. Como David, por ejemplo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré, ¿no? La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27:13. Y el Señor Jesús en San Juan capítulo 11 le dice a Marta: no te he dicho que si creyeres verás. Esa es la fe bíblica, la fe espiritual. Creer primero para ver la gloria de Dios. Y la definición que da el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 es muy clara de lo que es la fe bíblica, la fe espiritual. Él dice la certeza de lo que se espera, es decir, la sustancia, la materia prima de lo que estamos esperando, ¿no? La certeza de lo que se espera tiene que ver con el presente y el futuro, la fe. La certeza de lo que se espera recibir. Y esa certeza nos la da, dijimos, la palabra de Dios, lo que Dios dice. Esa es la certeza, porque sabemos quién es Dios, quién ha prometido y que nunca ha fallado, nunca ha avergonzado a los que han confiado y esperado en Él. Toda la Biblia, hermano, toda la historia bíblica da testimonio de que Él es fiel y siempre ha cumplido con lo que ha prometido, ¿no ve? Entonces la certeza la tenemos aquí, el fundamento de lo que estamos esperando recibir. Y la otra definición que da Hebreos 1:1, Hebreos 11 versículo 1, dice la convicción de lo que no se ve. La convicción, y esa palabra convicción significa evidencia, dijimos, ¿no? El hechos, la palabra es el hechos, es evidencia. Entonces, eso es la fe. Y esa convicción, esa evidencia nos la da el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que mora en nosotros como nuestro maestro. Y es inseparable, dijimos, la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Es el que inspiró a los santos hombres de Dios para darnos esta certeza y confiar en ella. Entonces, hermano, prácticamente la fe bíblica, la fe espiritual, descansa, reposa, su fundamento, su certeza está en lo que Dios dice. Si Dios lo dice, yo lo creo. Por eso es importante que en este tiempo nosotros usemos la Biblia como el filtro de todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Porque se han levantado falsos maestros, falsos profetas, hermanos, para dar a la gente lo que quieren escuchar, lo que quieren ver.
La fe carnal. ¿No es cierto? Ya dijimos de qué se trata eso. Que el diablo está usando de manera muy proliferada, ¿no? En este tiempo. De manera muy carnal. Para los carnales, ¿no? Que quieren ver primero. Ver que llueve oro del cielo, ver que un paralítico anda según el show y el acomodo que hacen estos, ¿no? Gurúes de turno que son usados por Satanás, hermano, para engañar a la gente que quiere ver. La fe carnal, la fe secular, quiere ver para creer. Pero la fe bíblica es creer para ver la gloria de Dios. Creer lo que Dios dice, creerle a Dios para ver las maravillas que Él puede hacer, hermano, en nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ilustrarlo de una manera práctica. Dios, hermano, en su palabra nos ha dejado claramente su enseñanza para que nosotros podamos guiarnos en cuanto a ella y poder crecer en esa fe bíblica, crecer en la fe espiritual. Entonces vamos a mirar a Caín y Abel, que ilustran estas dos clases de fe, estas dos clases de acercarse y de buscar a Dios. ¿Listo? Vamos a leer del 1 al 10. ¿Está bien? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta ahí, hermanos, porque la historia continúa. ¿Sí? Solamente quiero que nos centremos en el versículo 3 y 4. Leámoslo de nuevo. Versículo 3 dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y dice el versículo 4 que y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, fe espiritual versus fe carnal, ¿ya? O fe secular o versus fe bíblica. ¿Sí? Muy bien. Lo primero, hermanos, que notamos aquí en esta historia y en los dos versículos que quiero que nos centremos, versículos 3 y 4, es el tema, hermano, de acercarnos a Dios por la fe, ¿no? Por la fe
Y aquí vamos a ver con qué tipo de fe. Porque todos, hermanos, ya dijimos que todos quieren buscar a Dios. Y todos dicen creer en Dios, ¿no ven? Y recuerdan que Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no es lo mismo, dijimos, creer en Dios que creerle a Dios. Y aquí vamos a ver la diferencia, hermano, entre lo que es creer en Dios y creerle a Dios. ¿Está bien? Lo primero que notamos, hermano, en estas dos clases de fe, en primer lugar, es que la fe espiritual, hermano, está en lo que ofrecemos al Señor, se manifiesta en lo que ofrecemos a Dios. ¿Y cómo lo ofrecemos? Repito, hermano, el contraste de estas dos clases de fe está en lo que ofrecemos al Señor y cómo se lo damos. ¿Qué es lo que damos a Dios y cómo se lo damos? Miren, dice que andando el tiempo, cuando llegó, bueno, esta frase significa que había un tiempo. Y también si dice trajo, también dice que había un lugar. Recuerden, hermanos, que estamos mirando el libro de Génesis, el libro de los comienzos, ¿no? El libro de los orígenes. Y aquí encontramos, hermano, ¿no?, el origen de la adoración. Cómo la gente empezó a adorar, a buscar a Dios. Y antes de llegar a Caín y Abel, quisiera llevarnos un poquito atrás. Pueden mirar capítulo 3, versículo 21. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ellos de manera natural, como les dije, que todos tenemos conciencia de un ser superior, todos tenemos conciencia de que hemos ofendido a Dios, ellos se dieron cuenta que habían ofendido a Dios, que habían desobedecido. Se dieron cuenta e inmediatamente, ¿cómo quisieron solucionarlo? Haciéndose ropa con sus manos. Dice en la Biblia que hicieron delantales de hojas de higuera, ¿no?, fruto de sus manos. Ellos querían, hermano, presentarse a Dios cuando Dios venía para buscarlos, presentarse con las obras de sus manos, con los delantales que se hicieron, ¿no?, con hoja de higuera, con sus manos. Y el Señor, hermano, en Génesis 3:21 dice que les hizo ropa con pieles de animales. Y aquí, hermano, este es el indicio donde Dios enseña, hermano, que el hombre pecador, para acercarse a Dios, debe hacerlo por medio de un sacrificio de sangre. Y tiene que hacerlo por la fe en un sacrificio de sangre. Sin duda que el Señor, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, para restaurarlo a la comunión, tuvo que enseñarle este principio. Para que haya perdón de pecados, tiene que haber fe en un sacrificio de sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice Hebreo, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y Dios fue claro aquí. Le enseñó a Adán y Eva en Génesis 3:21. ¿Ya? Cuando les hizo ropa de pieles de animales. Ahora, esta enseñanza, hermano, que Dios le dio a Adán y Eva, y este principio, hermano, nos muestra de que Adán y Eva fueron restaurados a la comunión con Dios por la fe en un sacrificio de sangre con la que Dios les hizo ropa. Y les quitó la obra de sus manos, sus delantales, y les dijo: no es por obras, es por fe en un sacrificio de sangre. Esto, por supuesto, que es una figura que señalaba en un tipo hacia aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día vendría a la tierra. Esa promesa de Génesis 3:15, de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, la serpiente antigua. ¿Ya? Entonces aquí está el principio, hermano. Génesis 3:21. Dios enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este principio, sin duda, que Adán y Eva, como los primeros padres, le enseñaron pues a sus hijos. Y llegó el tiempo, ¿no?, andando el tiempo, que ellos vinieron
a acercarse a Dios. Caín y Abel, de los muchos hijos que ya tenía Adán y Eva. Recuerda, hermano, esta es la historia de los comienzos, ¿no? Y dijimos que Adán y Eva fueron creados directamente, hermano, ya mayores, de unos 30, 33 años, directamente para hacer hijos, para poblar la tierra y llenarla. Ese fue el mandato. Y cuando estos chicos ya tendrían pues unos 15, 17 años y quisieron acercarse a Dios en adoración, ¿no es cierto? No eran los únicos, no es que habían 4, no. Ellos nacieron como bebecitos y tuvieron que crecer de meses, de años, ¿sí? Y mientras ellos crecían, Adán y Eva tenían más hijos, ¿no es cierto? Cada mínimo, por lo menos cada 2 años. ¿Se da cuenta? Entonces no eran los únicos, pero eran los mayores. Y estos dos, dice, andando el tiempo, se acercaron a Dios. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Vamos en primer lugar a ver que la fe bíblica, hermano, o la fe espiritual, el contraste está en lo que ofrecemos a Dios. ¿Qué es lo que damos a Dios y cómo lo damos? ¿Qué dice de Caín, por ejemplo? Dice que el versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín, ¿qué dice? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerden la enseñanza, ¿cuál era el principio? Génesis 3:21. ¿Qué era lo que tenían que traer para acercarse a Dios? ¿El fruto de sus manos, de su trabajo? No. Pero bueno, trajo Caín ese tipo de ofrenda. Y dice el versículo 4 que Abel trajo también una ofrenda. Pero, ¿qué tipo de ofrenda trajo? Ahí está, clarito, miren. De los primogénitos de sus ovejas en primer lugar. Primogénito quiere decir el primero. El primer fruto, ¿ya?, de las ovejas. Tenía de todas sus ovejas los primogénitos. Esta oveja parió su primer hijo acá, aparte. Y tenía pues un ganado, porque él era pastor de ovejas, dice, ¿no? Tenía muchas ovejas. Y también entonces tenía varios primogénitos. De los primogénitos, está en plural. Póngale que tenía tal vez unos 20, 50 primogénitos. ¿Ya? Eso estaba aparte. De entre eso dice que él escogió, ¿cómo dice? Los más gordos. Lo más gordo. ¿Qué quiere decir eso? Lo mejor. Hermano, este principio que nace aquí durante todo el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, ¿no?, y Levítico, donde ya se establecen las leyes, cómo debería ser el cordero que se tenía que ofrecer a Dios. Dice, sin defecto, macho y sin mancha, porque estaba prefigurando al Cordero de Dios que iba a venir un día, cumpliendo Génesis 3:15. Entonces tenía que ser, hermano, lo mejor de lo mejor. Por eso dice Hebreos 11:4 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Más excelente. ¿Por qué? Porque de los primogénitos escogió lo mejor, el mejor de los primogénitos. ¿Pero qué dice de Caín? Dice que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No dice más nada, no da detalles. Pero de Abel dice que también trajo ofrenda, pero dice que la trajo de los primogénitos. De lo mejor que tenía, él eligió lo mucho mejor, lo excelente, el más gordo, lo más perfecto. Hermano, el contraste de la fe espiritual con la fe carnal radica en esto, en lo que damos a Dios. ¿Qué es lo que damos a Dios? Lo que encontramos, nomás lo que sea, porque aparentemente el versículo 3 nos muestra de que Caín trajo lo que encontró a su paso para ofrecerlo a Dios. Pero Abel dice que
se esmeró, él seleccionó lo mejor y de lo mejor escogió lo mucho mejor, lo más excelente. Por eso dice Hebreos 11:4 que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Porque, hermano, la fe espiritual tiene que ver con dar a Dios lo mejor, dar a Dios lo excelente. Nuestro Dios, hermano, es un Dios de excelencia y merece pues que le demos lo mejor, lo excelente también. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí hay una lección desafiante para mí y para todos nosotros que conocemos al Dios de la Biblia y queremos tener la fe bíblica, esa fe espiritual de la cual Dios se agrada. Dar lo mejor a Dios, dar lo más excelente. Eso significa, hermano, que todo lo que yo tenga que ofrecer a Dios tiene que ser pues lo mejor. Tiene que ser lo mejor. ¿Qué es lo que yo tengo y quiero ofrecer a Dios? Tiene que ser lo mejor, hermano. Lo mejor de mi tiempo, en primer lugar. Lo mejor de mis talentos. Si tengo talento, tengo que esmerarme en ejercitarlo, en practicarlo y ofrecer a Dios lo mejor. Si traigo, hermano, ofrenda para Dios, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. No los billetes que no me quieren recibir, o los billetes falsos que me dieron. No, tiene que ser lo mejor. Lo mejor, hermano. De mi tiempo también tiene que ser lo mejor para Dios. ¿Sí? Hablamos bastante, hermano, de la puntualidad, ¿no es cierto? Y el que adora a Dios con una fe bíblica, con una fe espiritual, va a dar lo mejor de su tiempo a Dios, hermano. Como el cordero sin defecto. Si yo llego a una hora que no es la hora que hemos quedado, ya pues estoy ofreciendo a Dios un cordero defectuoso, ¿no? De ofrenda. Un pernil quebrada de repente, ¿no? O alguna oveja mocha. No, para Dios tiene que ser lo mejor, hermano. La fe bíblica, la fe espiritual, hace que yo le dé a Dios lo mejor. ¿Está bien? Abel, hermano, nos da ese desafío, que ofrezcamos a Dios lo mejor de lo mejor que tenemos. ¿Sí? En segundo lugar, hermano, miramos otra diferencia, otro contraste, porque estamos hablando de la fe espiritual versus la fe carnal, ¿no es cierto? Otra de las diferencias es que en su vida está la diferencia, ¿no? En lo que ofrecemos a Dios, uno, y después en la vida. ¿Cómo vivimos esa fe? La Biblia dice, busquemos por favor, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera Juan 3:12. Entonces, la fe espiritual consiste, hermano, en ofrecer a Dios nuestra vida, viviéndola como Él quiere que la vivamos, hermano. ¿Alguien tiene, por favor? Ayúdenme, Primera Juan 3, primera epístola de Juan, versículo 12 del capítulo 3. ¿Alguien lo tiene? ¿Me ayuda? ¿Yo? ¿Puedes leer? Primera Juan 3:12. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahí está. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Ahí está, hermano, la diferencia. El estilo de vida. ¿Cómo vive esa vida de fe? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Por fe andamos, dice, no por vista. Entonces, la fe espiritual, hermano, se la vive, se la muestra en la conducta, en nuestro estilo de vida,
en nuestras acciones, en nuestras actitudes, la verdadera fe de la que habla la Biblia, hermano, nos muestra que debemos vivir una vida santa. Te hace vivir una vida en santidad, ¿sí? Tu conducta, tu obediencia te hace actuar de manera correcta. Dice Hebreos 11:4, dice que alcanzó testimonio de que sus obras eran buenas. Dios es el que da testimonio, hermano, de que la vida de Abel era una vida justa, porque él hacía lo correcto. Y esa es la fe bíblica, hermano. Dios conoce nuestro corazón, sabe cuáles son las intenciones de cómo hacemos las cosas. Por lo que vemos en la historia de Caín y lo que pasó con su hermano Abel, notamos, hermano, ahí realmente cuál era la vida, cuál era el corazón de Caín, qué había en la mente y el corazón de Caín. Una fe carnal, como vamos a ver en el tercer punto, una fe religiosa. Pero hablando, hermano, del estilo de vida, de santidad, de hacer las cosas de manera correcta, ¿ya? De ser un cristiano con una conducta justa, tiene que ver, hermano, con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en nuestra mente. Porque recuerden, yo siempre digo, según pensamos, así actuamos, así vivimos. Hermano, el acercarse a Dios y ofrecer lo que trajeron estos personajes nos muestra realmente lo que había en su corazón, ¿sí? Nos muestra lo que había en su mente. Y dice la Biblia en Hebreos 11:4 que Abel alcanzó testimonio de ser justo, de vivir agradando a Dios con su vida, con su conducta, con su caminar con el Señor, con sus acciones y actitudes de manera correcta, ¿ya? Entonces, lo dice Dios, como hemos leído ahí en 1 Juan 3:12. Dios, hermano, que ve nuestro corazón, es el que da testimonio si somos justos o no. Y aquí hay otro desafío, hermano. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Cuál es el concepto de vida cristiana que tenemos? ¿Qué dice Dios de tu vida cristiana? De Abel dice que, Hebreos 11:4, dice que alcanzó testimonio, ¿no?, de ser justo, de vivir una vida justa. Por la fe Abel dice, ¿no? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, dando testimonio a Dios de que sus obras eran justas. Justas. Vivió una vida justa, hermano. Dios da ese testimonio. Si Dios tuviera que evaluar mi vida cristiana, a ver, póngase la mano al pecho y piense, ¿qué concepto emitiría Dios de mi vida cristiana? Wow. A mí me gustaría, hermano, que Dios dijera lo que dijo de Abel: que soy un hombre justo, que actúo correctamente en mi estilo de vida, en mi vida de santidad. ¿Qué diría Dios de mi vida cristiana? ¿Qué muestra tu vida de fe en tus hechos, en tus acciones? ¿Ah? Todo lo que hacemos, hermano, y mostramos por nuestro estilo de vida, muestra nuestra clase de fe que tenemos. ¿Tenemos una fe espiritual o tenemos una fe carnal? ¿O actuamos como Abel o como Caín? Una de dos. No hay dónde perderse aquí, ¿ya? Le damos lo mejor al Señor, le damos lo excelente en nuestra vida. La tercera diferencia, vamos con el contraste entre la fe espiritual y la fe carnal, ¿ya? Hermano, la fe espiritual y en la fe carnal
y la fe carnal, el contraste está en la relación con Dios. La fe espiritual muestra la relación correcta que debemos tener con Dios. Y la fe carnal muestra la relación incorrecta o una vida religiosa, una vida que no tiene en realidad ese contacto, esa conexión con el Dios de la Biblia, con el Dios que dice creer. ¿Sí? Vamos a mirar. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, encontramos que la fe de Abraham ahí da testimonio, ¿no es cierto?, de que por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque dice en Génesis 3:21, ¿no es cierto?, que él lo ofreció en obediencia, en perfecta obediencia al principio que había aprendido de sus padres, ¿no? De que para acercarse a Dios tenía que hacerlo por la fe en un sacrificio de sangre. Entonces Abel hace lo correcto porque le cree a Dios. Él se acerca a Dios por medio de la fe en un sacrificio de sangre. Tal vez él no lo entendía, pero él, hermano, obedeció y trajo a Dios lo que Dios había establecido que debería traer para acercarse a Dios y ser aceptado por él. Pero Caín trajo, hermano, como vimos en el versículo 3, Génesis 4:3, que trajo una ofrenda nomás, ¿no?, del fruto de su trabajo, del fruto de la tierra, obra de sus manos, de su trabajo. Aquí, hermano, está ilustrando las dos maneras de cómo nos acercamos a Dios. Uno, por las obras, por confiar en lo que yo hago, en el esfuerzo propio, en las obras de mis manos, como lo hizo Caín. Y otra forma es por la fe en un sacrificio de sangre, como Dios había enseñado, había instruido para acercarnos a Dios y ser aceptado por Dios. Entonces, la relación correcta, ¿no?, nos enseña la fe bíblica, la fe espiritual, ¿no?, el conectarnos correctamente con Dios. El significado de la palabra Caín significa adquirido. Y recuerden que los nombres de los personajes bíblicos siempre tienen que ver con la identidad de su carácter, de su conducta. Abel, por ejemplo, significa pasajero, significa efímero, significa vano, también significa vapor, dice, ¿no? Haciendo referencia a que su vida fue corta, muy pasajera, que no duró mucho tiempo en la tierra. Porque imagínense cuántos años tendría Juan, ¿no?, cuando fue muerto por su hermano. Unos 15, 17 años, por decirlo así, ¿no? Pues póngale 20. Pero para el tiempo que vivían en ese tiempo, 800 años, 900 y algo que vivió Adán, ¿no? Entonces se da cuenta, fue Abel, pasajero. Pero Caín significa adquirido, adquirir, significa obtener o alcanzar. Y eso tiene que ver, hermano, con su carácter, con su actitud, ¿no?, de cómo él quiso agradar a Dios, ¿no? Y entonces trajo su trabajo, sus obras, y él quiso ser aceptado por Dios por lo que él había hecho, por el esfuerzo de su trabajo. Y esa es una forma de acercarse a Dios, pensando de que Dios, hermano, va a quedar impresionado por lo que le ofrece. Alguien que trabajó y se esforzó, ¿no?, en agradarle a Dios por su buena conducta, tal vez por sus buenas obras. Sin embargo, hermano, Abel se acercó, dice, por la fe, ¿no?, confiando en lo que Dios había dicho en Génesis 3:21. Para ser aceptado por él, tenía que hacerlo por la fe en un sacrificio de sangre.
Hermanos, esto nos muestran los dos caminos, cómo nos acercamos a Dios para relacionarnos con Él. Algunos se acercan confiando en sus buenas obras, el camino de Caín. Otros se acercan confiando en la obra de Dios, en lo que Dios ha hecho. Y Dios, hermanos, ha provisto el Cordero, el sacrificio por nuestros pecados, el sustituto que ocupó el lugar del pecador. Y confiando en Él, podemos ser aceptados por Dios. Dios se va a agradar de mí si yo confío en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces son las dos formas de acercarnos a Dios. Ahora, aquí está el desafío, ¿no? ¿Por cuál camino nos acercamos a Dios? ¿Por el camino de la fe en Jesucristo o por el camino de las buenas obras? De lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo alcanzar para agradarle a Dios. Hermano, Dios quiere que nosotros confiemos en lo que Él ha dicho en su palabra, en cómo Él quiere que nos acerquemos a Él, confiando en lo que Él ha hecho, no en nuestras obras, hermano. Ahora, aquí está el desafío, ¿no? Para terminar, hermanos. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? ¿Y qué cosa le ofrecemos a Dios? La fe bíblica, la fe espiritual, exige, hermano, que le demos lo mejor, que le ofrezcamos lo más excelente de nuestra vida, de lo que tenemos, ¿sí? Para adorarlo. Sobre todo la confianza, ¿no?, en lo que Jesucristo hizo en la cruz a favor nuestro. El otro camino es el camino de las obras, el acercarnos a Dios confiando en lo que yo puedo hacer. La gente religiosa, hermano, usa este camino y ofrecen a Dios, ¿no?, lo que ellos pueden alcanzar con su esfuerzo. Y ahí vemos, ¿no?, haciendo, por ejemplo, un sacrificio, pagando sus ofrendas, ¿no?, subiendo o yendo a algún calvario, ¿no?, de rodillas, o yendo a pagar una promesa. Aquí en nuestro contexto, ¿no es cierto?, ir a traer tierra o piedra, ¿no?, de la mamita de Urucupiña, y al año devolvérsela para pagarla. Todas esas cosas son obras, hermano, de la carne. ¿Sí? Es una fe carnal. Y Dios, hermano, aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó, rechazó a Caín y su ofrenda. Entonces Dios ve lo que hay en nuestro corazón, hermano, y qué es lo que le ofrecemos a Dios. Dios quiere, hermano, que nosotros podamos practicar en nuestra vida cristiana esa fe bíblica, esa fe espiritual que agrada a Dios. Amén. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a crecer en esa fe, y es solo a través de la lectura y el estudio de su palabra, ¿no es cierto? Oremos.